up very early in the morning and we are on the bus to Maracay. And we are all very excited because we're gonna visit the Sanitarios Maracay, which is a factory that has been taken by the workers, and well, we are very excited to see what they have to tell to us. Nosotros hagamos la historia y otros las escriban en un mundo mejor. Buscar la lucha adentro por transformar el mundo significa amor. Ayúdenla, que se humana. In full production, the factory employs about 800 workers. They are the biggest producer of bathroom ceramics in all of Venezuela. We are shown around by the factory union general secretary, Humberto Lopez. Son unos invitados que hay por ahí internacionales de la Organización Manos Fuera de Venezuela que andan haciendo un recorrido más o menos de cómo es el conflicto sanitario en Maracay y cómo es el proceso en la vez. Este es lo que llaman pedestal. This is like a pedestal thing. Making ceramic bathroom suites can be a toxic business, and for 47 years, the old boss made little investment in machinery and safety gear. Por polvo es fuerte. Yeah, you can see the pollution of powder is strong here as well. Se está muriendo, esto se pone como una nube blanca. When they're milling here, it's like a big white cloud in here. As a result of working in these poor conditions, hundreds of the workers now suffer from respiratory illnesses and back injuries like hernias from heavy lifting. The struggle at Sanitarios Maracay has been ongoing since 2002. Over the years, the boss, Alvera Pocatera Silva, has used some dirty tactics in order to resist workers' demands for a new union, better health and safety, and decent pay. He's tried delays, lockouts, layoffs, and even hired thugs to intimidate, weaken, and undermine the workers. But through every battle, the workers have persevered. On November 2006, just 1 month before our visit, his threat to close the factory proved to be the last straw for the workers, so they occupied the factory. Tomamos en asamblea, una vez que el patrón manifiesta su voluntad de cerrar la fábrica y de dejar a los trabajadores sin salario y a los empleados sin la quincena, al día siguiente, día 15, nosotros convocamos una asamblea urgente, ¿no?, con todos los trabajadores, donde se metimos a votación si estaban dispuestos a que siguiéramos nosotros produciendo bajo la responsabilidad nuestra, de los trabajadores, de cada uno de nosotros, ya que cada uno de nosotros sabe el trabajo que tiene que hacer o realizar en las diferentes áreas. The workers elected a factory committee to lead the struggle and to help run the factory. The committee can be recalled at any time and do not receive a wage higher than any other worker. The assembly meets every week to discuss and vote on all matters. Estamos luchando por una democracia participativa, protagónica, revolucionaria, que no es más que la democracia obrera que ha sido, digamos, históricamente una tradición del movimiento de los trabajadores, contra la vieja democracia representativa burguesa que está precisamente en este momento en decadencia. Suficiente pago para nosotros, suficiente con las ganas de querer hacerlo y ganas de querer ayudarlo. Nosotros pensamos que hay dos elementos fundamentales en este proceso, que es precisamente los consejos comunales, y nosotros estamos impulsando los comités de trabajadores en las empresas y en la fábrica, para evidentemente ir desarrollando ese proceso de democracia participativa y protagónica, donde los comités sean nombrados por la asamblea de los trabajadores en las empresas y en la fábrica, igual que son los consejos comunales elegidos por la comunidad. Si ustedes se ponen a ver en frío, a analizar, o sea, ¿qué fue lo que llevó al conflicto de marzo, abril y mayo? Tenemos que no hay justificación para que el patrón no haya abandonado las instalaciones de la empresa.
pero sí hay una estrategia política que era de que los trabajadores se quedaran desarmados sin el fondo pro huelga, donde los trabajadores por necesidad terminarían pasando por encima de la junta directiva y cada quien se iba a ir en desbandada hacia el lado que mejor le conviniera. Todo es una maniobra donde el patrón desesperadamente, o sea, se enrumbó, pero que no esperaba una respuesta contundente como la que nosotros le estamos dando a tomar la fábrica, ponerla a producir y de paso vender las piezas que estaban ahí en el depósito y las que estamos produciendo actualmente. Sanitarios Maracay is the first factory in Venezuela to start production under workers' control before being nationalized. Es la única fábrica que está en producción. Los trabajadores la pusieron en producción. Este es un detalle muy importante a tener en cuenta porque es la elevación de la conciencia de ese trabajador reivindicativo, de ese trabajador que está explotado por el capitalismo y que lo tiene atrapado en esa dominación reivindicativa, a un trabajador que por sí mismo es productivo y no el productivismo capitalista, sino es productivo porque conoce todo el proceso de producción y lo conoce, participa democráticamente todos los trabajadores en ese proceso de producción. Es decir, Sanitarios Maracay es hoy el ejemplo vivo de lo que es el control obrero, y no solamente el control obrero, sino es prácticamente la autogestión. The success of the workers is a big blow to the bosses, so in another act of sabotage, the owner, Pocatera Silva, has conspired with other bosses in the business to block the supply of raw materials needed to continue production. La materia prima, ahorita tenemos materia prima para trabajar cerca de un mes a muy bajo nivel de rendimiento, produciendo más o menos a un 40% de la capacidad que normalmente produce la planta. Trabajando ese ritmo estaríamos trabajando cerca de un mes. Los patrones en este tipo de situaciones quieren hacer una oposición férrea contra un presidente como el presidente Chávez que tenemos actualmente, que está compartiendo pues lo que son las ideas del pueblo y las ideas revolucionarias. Y bueno, ellos en estas situaciones, por lo menos aquí en Sanitario Maracay, han jugado como especie de guarimba, paros técnicos, y bueno, matando a una clase de trabajadores, matan el socialismo y matan la revolución. The main thing at the moment is trying to negotiate with the government, which has been stalled because of the elections, but they hope that after the elections they'll be able to get that process going again. They're in discussions with the Ministry of Light Industry, and what they're discussing, of course, is expropriation of the firm, or else to have the government buy out all the shares that the old boss Pocatera had, and for it to be run under workers' control. Han tenido grandes problemas las empresas autogestionadas porque es complejo competir con empresas que explotan trabajadores, que utilizan mano de obra barata, con empresas en autogestión que tienen que empezar desde cero, empresas que fueron víctimas de robos de comercialización, de robos de papeles importantes y que carecen de generalmente personal técnico. Es decir, pequeña burguesía, economistas, administradores, ingenieros, que generalmente abandonan la fábrica junto con los patrones. El proceso va bien, pero es fundamental la unión de esas fábricas expropiadas en un frente político, social y gestionario, en que ellas puedan articularse y puedan defenderse de los ataques de otras fábricas capitalistas, transnacionales, que lo que tienen como sentido es abrumarla. De cerca de 12.000 empresas que existían en el año 89, en este momento hay más o menos 5.000 empresas de la manufactura. Es decir, que los empresarios se van, y no solamente que con este proceso revolucionario se van más. Entonces nosotros tenemos que estar claros que los trabajadores tienen que iniciar una política de toma de esas empresas que dejan los patronos, de toma y ponerla en producción y en control. En este momento hay una organización que se llama el Frente de Trabajadores de Empresas Ocupadas y Cogestionadas, FRETECO,
que está desarrollando un trabajo en función de eso. Along with Sanitarius Maracay, the newly formed Revolutionary Front of Occupied Factories, Freteco includes in its ranks a dozen other factories and firms that are run under various kinds of workers' control. Invapal, a paper factory in Morón, Carabobo, was the first of these to be nationalized. Bueno, Invapal para nosotros los trabajadores actualmente significa el sacrificio y la lucha que tuvimos nosotros contra el patrón del antiguo Benepal, ¿verdad? Que se dio la tarea de querer sacar a los trabajadores a la calle. Nosotros, ¿verdad? En ver que era una empresa, ¿verdad? de gran necesidad para la nación, nosotros decidimos, ¿verdad? Irnos a la lucha. Ya como te dije anteriormente, no fue por un salario, sino fue por mantener los puestos de trabajo, ¿me entiendes? Entonces, hoy en día, gracias a esa lucha, hoy Invapal está aquí gracias al sacrificio de los trabajadores, ¿me entiendes? The factory was occupied in 2003 after the bosses declared bankruptcy and attempted to sell the assets to a foreign multinational. After a long battle, it was finally expropriated in January 2005. Now, a workers' cooperative owns 49% of the assets, while the remaining 51% is in the hands of the state. Le hago un llamado a los trabajadores aquí de todas las empresas recuperadas por aquí en Venezuela y a los trabajadores del mundo también, de que nosotros los trabajadores no podemos dejarnos quitar nuestros espacios ya ganados, ¿me entiendes? Nosotros simplemente queremos es que la lucha que nosotros tuvimos, ¿verdad? Y esos espacios conquistados que gracias al presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, nos se dio, ¿verdad? All of the factories in struggle learn from each other. The workers at Invaval, a valve-making factory for the oil industry in Los Teques, Miranda, went through 26 months of struggle against their old boss, Sosa Pietri, an important player in the coup against Chavez. Recuerdo que en el momento del desalojo, que los querían desalojar, porque tampoco pudieron, fracasaron, el 11 de agosto del año 2003, las comunidades, bueno, tuvieron un gran apoyo allá en el portón, afuera, donde nosotros prácticamente habíamos tomado la empresa, lo vimos como una victoria en el momento. Después de eso, lamentablemente, vinieron fases muy difíciles, porque ya estaba atacando la parte económica de los trabajadores, la parte psicológica, la parte social completamente. Nosotros acá tuvimos en esas carpas allá afuera, en plena luz del día, en la noche, no dormíamos bien, bastante frío, nos enfermamos el estómago porque estábamos comiendo la intemperie, pasamos exageradamente bastante hambre, como se dice, pero sin embargo teníamos la gran esperanza que algún día podíamos lograr el objetivo planteado, ¿no? The factory movement finally made a breakthrough when the nationalization of the Invapal paper factory was announced, shortly after the World Social Forum in Brazil, where Chavez spoke about socialism for the very first time. Yo cada día me convenzo más. Capitalismo y socialismo. No tengo la menor duda. Es necesario, decimos, y dicen muchos intelectuales del mundo, trascender el capitalismo. Pero agrego yo, el capitalismo no se va a trascender por dentro del mismo capitalismo. No. Al capitalismo hay que trascenderlo por la vía del socialismo. Por esa vía es que hay que trascender el modelo capitalista. El verdadero socialismo, la igualdad, la justicia. Desde ese momento también hubo la etapa en el 2005, el año pasado, donde ya entramos en una etapa que se llama madurez, donde sabemos, implementamos cuál era el objetivo principal, porque antes primero hablábamos que si las prestaciones,
que si el puesto de trabajo, que si la cooperativa, que si la expropiación, y no teníamos un objetivo claro de lo que queríamos. Después se implementó de que teníamos que coger un solo objetivo, donde ese objetivo agrupara a todo lo que queríamos. El objetivo principal fue la expropiación de la empresa. ¿Ya? La expropiación, ya que dentro de la expropiación podíamos entrar, bien sea en cooperativa, bien sea en control obrero, bien sea lo que fuera, pero esa era la fase más importante. Nuestra lucha nos dirigió bastante a organizarnos, a sabernos organizar, porque anteriormente estábamos acostumbrados a tener un látigo encima o una persona que nos mandara, haga esto, recoja esto, barra para allá. No, ahora eso se acabó en esta empresa. Desde allí aprendimos mucho, cómo una empresa no le hace falta un patrón para sacarla adelante. Como una empresa, los trabajadores sí la pueden sacar para adelante. Aquí funciona la misión Robinson. Porque la lucha que hemos tenido y el camino nos enseñó esto, cómo tenemos que administrarla, tomar las decisiones que se toman en asamblea para las inversiones de las máquinas. La empresa está totalmente caída en el piso, como la han podido ver. La hemos recuperado, no hemos tenido un ingeniero, alguien que nos diga, haga esto, o sea, lo hacemos con el corazón. ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? ¿Y cuál paz? Si quieren dejar al mundo como está. El verdadero poder lo tienen los trabajadores, y que aquí no hace falta el patrono, sino que hace falta son los trabajadores, para poder mover una empresa. No se mueve una máquina sin un trabajador, no se prende un bombillo sin un trabajador. O sea, la clase obrera es prácticamente la que hace mover un país.